El viernes 9 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que desaparece toda normatividad estatal en el tema y crea un solo ordenamiento que se aplicará en todo el país. Ante tanto comentario negativo respecto de la ley referida, decidí verla para poder examinar si realmente los analistas políticos de nuestro país estaban comunicándonos en forma asertiva. Tengo que decirle que una ley de extinción de dominio sirve, o debería de servir, para que el gobierno pueda disponer de los bienes que han utilizado personas que se dedican a cometer delitos y al hacerlo se enriquecen ilícitamente o usan determinados bienes para lograr sus fines, lo cual a simple vista no está mal. Hemos sido testigos en México cómo funcionarios públicos, sus abogados, familiares, amigos y los grupos de la delincuencia organizada se hacen de dinero, valores, bienes, muebles e inmuebles debido a sus actividades delictivas y cómo en base a la impunidad no se les hace nada. Y si se les hace, nunca se les quita lo que se han robado o lo que han adquirido ilícitamente. Pues esta ley en un principio fue creada para que los delincuentes que cometiesen delitos graves en materia de narcotráfico o delincuencia organizada, entre otros, no se quedaran con los bienes producto de sus delitos y el gobierno pudiera hacer uso de ellos para sus propias actividades o de la sociedad. Pero la nueva ley de extinción de dominio, creo yo, fue creada para que el Estado de manera omnipresente y poderosa tenga licencia para extender sus dominios a los bienes que considere fueron producto de actividades ilícitas, aún y cuando no se haya probado ello. Le explico. Mediante esta ley, la autoridad puede supuestamente, atendiendo al interés público, disponer, usar, prestar, vender o monetizar bienes sujetos a extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios. Los bienes que pueden ser sujetos de extinción de dominio son los que contempla la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, los que son producto de un secuestro, los que son producto de delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o químicos, de delitos contra la salud, de trata de personas, de corrupción, encubrimiento, robo de vehículos, de recursos de procedencia ilícita y extorsión. Para que entienda usted mejor, le explico con un ejemplo. Usted es propietario de una casa o de un terreno que le renta a una persona, que sin usted saberlo se dedica a la delincuencia organizada o comete algún delito de los que contempla esta ley. Pues bien, el Estado puede quitarle su casa o su terreno sin darle oportunidad de defenderse y sin que medie juicio de por medio. La ley en sí es un híbrido, como varios analistas han dejado ver, lo que quiere decir que contempla en su documento, en un solo documento, disposiciones de carácter penal, civil, administrativo, procedimentales, o para que usted mejor entienda, es una revoltura de todo ello. Además, contiene normas contradictorias entre sí, lo que nos deja ver la falta de técnica legislativa de sus creadores. Pero eso es lo de menos, ya que lo peligroso es que pasando por encima de la Constitución se haya aprobado por nuestro Congreso Federal esta ley. El procedimiento para la extinción de dominio por ley lo inicia el Ministerio Público, una institución muy desgastada y que aunque forma parte de fiscalías supuestamente autónomas, a la fecha, en los hechos, aún no nos han demostrado a los mexicanos que sean realmente autónomas, ya que en la mayoría de los casos obedecen a los deseos y designios de los gobernantes en turno, quienes pueden hacer mal uso de esta ley. En efecto, ¿quién nos dice que no se pueden fabricar delitos para perjudicar a un enemigo de algún gobernante? Y así, quitarle no solo su honra, sino sus bienes y todo al amparo de esta ley. Si bien la ley establece y define lo que se entiende por extinción de dominio y establece también que se debe de hacer un proceso para que ésta proceda, también en su articulado establece que la autoridad puede vender anticipadamente a la realización de ese juicio o proceso en el que usted se defienda los bienes que considere se utilizaron para delinquir o fueron usados por personas que se dedican a cometer delitos de los que contempla esta ley. Y ahí es donde está una de las principales críticas que se le han hecho a esta ley, ya que violando toda disposición constitucional permite lo que le menciono. Nuestra Constitución expresa que no podemos ser privados de nuestras propiedades, posesiones, papeles o derechos sin que medie un juicio de por medio, en el que se sigan al pie de la letra las disposiciones que la ley contempla para ello. Pero esta ley da al traste con todo eso. Lo que se debe de resaltar de la ley es que el proceso para la extinción de dominio se lleva ante el Poder Judicial, sí, un poder autónomo e independiente del Ejecutivo, que tiene ante sí, y no solo por este tema, uno de los mayores retos en esta época de la 4T, para hacer valer su real autonomía y no dejarse seducir y presionar por un poder ejecutivo hambriento de poder. Pues este Poder Judicial es quien, después de un proceso de manera imparcial, debe de determinar si los bienes sujetos a extinción de dominio pueden ser quitados a sus propietarios y su disposición final.
Los legisladores previeron en la ley una forma de cubrir el abuso que cometieron, al permitir anticipadamente que los bienes se los quitaran y se los vendieran. Así, determinaron que cuando una persona que haya sufrido el despojo de sus bienes por la aplicación de esta ley de manera injusta, debe ser indemnizada por el daño que le causó la autoridad, que deberá de cubrir el costo de los bienes que le quitó y vendió anticipadamente previo a ser juzgado y condenado, pero al costo que tenían cuando se los quitaron. Aquí yo me pregunto, ¿no habrá también un daño moral? También previeron los legisladores que cuando los bienes son ejidales y se aplica esta ley, deberán ser restituidos al ejido para que dispongan de ellos. Además, en sus artículos transitorios establecieron que una vez aprobada la ley, realizarían foros para mejorar la misma. No hay mejor manera de engañarse solos, ¿no cree? O de engañar a los ciudadanos, ya que la ley está aprobada, hacen estos foros. Y se está aplicando y violando la ley, incluso normas constitucionales. Los foros no deberían de haber sido antes de su aprobación. Esta ley también obliga al gremio de los abogados a especializarse en el procedimiento de extinción de dominio y las consecuencias de su aplicación, pues sin duda tendrán mucho trabajo, no solo para defender los bienes que las personas que sin deberla ni temerla se verán perjudicados con ellos, sino para reivindicar su honra e incluso para que los que tengan garantías sobre algunos inmuebles eviten que éstas sean extinguidas con motivo de este procedimiento, porque hasta eso permite la ley. Por citar solo algunas hipótesis que se pueden presentar. Lo que hasta el día de hoy hemos visto de la 4T no es muy diferente a lo que habíamos visto de sus antecesores, a quienes juraron no perdonar y mucho menos imitar. Pues hemos visto una ambición desmedida y una necesidad de obtención de recursos para cubrir los caprichos de un presidente que no ve y no escucha, de una bancada de Morena que lo respalda con un fervor ciego y de un pueblo que, con la resaca del cambio, aún no alcanza a definir los alcances y consecuencias de un gobierno como el de López Obrador. Por lo pronto, esta nueva ley de extinción de dominio contribuye, o cuando menos así se ve, a ello, pues podrán obtener recursos rápidamente destinándolos a desarrollo social o a las políticas públicas prioritarias que considere el gobierno, donde se incluyen la gran cantidad de becas y o dinero que otorgan. Dígame usted si, como le he dicho en otras ocasiones, eso no es con fines electorales. Pero bueno, esa es mi opinión. Como siempre, la mejor opinión la tiene usted.